eh, perdón. Vamos a dar paso en esta mañana a la palabra, que hoy el mensaje, la reflexión nos la trae el pastor Marco Tulio Tovar, al quien saludamos. Él es pastor de la primera iglesia bautista en Yumbo y también es pues docente de nuestra institución. Tal vez algunos de los estudiantes que están aquí han tenido la bendición también de compartir en las aulas, ya sea presenciales o virtuales, y los saludamos con mucho cariño. Pastor Marco Tulio, buen día. Muy buen día, muchísimas gracias Viviana, gracias también a la FUC por tener este espacio tan importante para nosotros como parte de la institución, para docentes. Allí hay algunos invitados también de los amigos pastores, tengo amigos desde Pasto, de Medellín, desde varios lugares. Henry Aguirre también está acompañando a varios amigos que los invitamos para que participen porque algunas personas gustan mucho del trabajo de la universidad y quieren también estar en contacto con nosotros. Y es una manera de acercarnos de una manera especial y qué bueno que hoy la palabra nos va a reconfortar y pidámosle a Dios que sea Él tomando nuestras vidas y hablando a la necesidad cual Él necesita trabajar con nosotros y vivir en nosotros. Y voy a pedirle también a el pastor Álvaro Domínguez que tenga la Biblia abierta en Éxodo capítulo 3, porque voy a pedirle que él sea el que me ayude a hacer la lectura de algunos textos que necesito dentro de la predicación, entonces, de la reflexión. Entonces, Éxodo capítulo 3, y todos podemos abrir la Biblia allí. Voy a permitirme orar y vamos a entrar en la palabra. Padre, gracias por esta mañana, por tu bendición. Gracias porque tú conoces el corazón de cada uno de los oyentes de esta palabra, Señor. Sabemos de que tú estás trabajando tu perfecta voluntad en nosotros y necesitamos, Señor, cada día acercarnos a ti para entender la dimensión del propósito tuyo para con nuestras vidas, también para la institución y también para nuestro municipio, departamento y país, Señor. Tú conoces, Señor, que estamos en un tiempo difícil, un tiempo donde necesitamos de tu ayuda y tu acompañamiento, de tu sabiduría y de una oportunidad maravillosa de ese encuentro contigo para que podamos cada día entender cómo caminar haciendo lo que tú quieres que hagamos, tu voluntad cada día. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar un texto muy importante, hablar de un texto que nos va a ayudar a nosotros para un tiempo difícil como los que se han ido pasando, pero que ya vamos superándolo porque hemos estado acompañados no solamente por los que están cerca a nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, sino que hemos ido abriendo el panorama ya a tener encuentros con otras personas. Y qué bueno que hoy la palabra del Señor va a estar hablando de los atributos manifiestos en la relación entre Moisés y Dios y Moisés. No había leído el texto mirándolo desde esa perspectiva, pero como estos mensajes nacen en nuestros devocionales para que podamos ir fortaleciendo estas áreas, este devocional hace más o menos unos 15 días tuve la oportunidad de experimentarlo y cuando Viviana me dijo, hace más o menos unos 10 días sobre la predicación, yo dije, interesante poder hacer desde este mensaje, desde esta palabra, un mensaje especial. Y qué bueno mirar cómo Dios trabaja alrededor de Moisés y hace que Moisés entienda todo lo que Dios pretendía con su pueblo. Y voy a pedirle al favor al pastor Álvaro Domínguez que nos ayude con los primeros 3 versículos de este texto. Con mucho gusto. ¿Me escuchan? Perfecto, pastor. Bueno, gracias, pastor. Un cordial saludo para todos. Voy a leer Palabra de Dios para todos. Éxodo capítulo 3 dice, el arbusto en llamas. Jetro, el suegro de Moisés, era el sacerdote de Madián. Una vez Moisés estaba cuidando las ovejas de Jetro, las llevó hasta la parte occidental del desierto y llegó hasta Horeb. En el monte de Dios, allí se le apareció el ángel del Señor en un arbusto que estaba ardiendo, pero no se consumía. Moisés se dijo, me detendré a ver por qué el arbusto no se consume.
Muy versículo bien, 3. gracias. Gracias, mi hermano. Vemos cómo Dios estaba pendiente de Moisés, cómo Dios estaba tan pendiente de Moisés, a pesar de que hacía 40 años estaba lejos. Y siempre la pregunta es, ¿cuántas veces pasó por el monte de Dios, por el monte Horeb, en ese momento Moisés, cuántas veces había pasado con sus ovejas? Pero ese día hubo algo especial, hubo esa omnipresencia de Dios manifiesta en cualquiera de los medios, de cualquiera de las maneras, para hacernos entender. Y cuando yo recuerdo que un profeta le habló a una burra le habló al profeta, yo digo, Dios utiliza cualquier medio para que nosotros atendamos, para que nosotros estemos instando nuestra relación con Él y esa búsqueda espiritual que se exige. Moisés, quizás por estar en Madián, que es un pueblo formado por otro de los hijos de Abraham, con la segunda esposa que él tuvo, quizás nosotros dijéramos, conocía de Dios y de pronto allá en esa región adoraba y buscaba a Dios. Pero en este momento Dios es quien busca de manera especial a Moisés. Dios nos busca de manera constante a cada uno de nosotros y en su omnipresencia, Dios está todo el tiempo con nosotros, nos busca de manera constante y Él quiere que nosotros estemos constantemente con Él. Él es un Dios del Kairos, un Dios de los tiempos, un Dios que está con usted, que está conmigo, pero que está con otros pueblos, que está en otras naciones, que está en otros corazones, y Dios siempre está preocupado por revisar y acompañar esos nuevos pueblos. Así que es necesario atender de manera individual la situación con Moisés, y Dios se le dedica a Moisés en ese momento, y la única manera es, pues ha pasado muchas veces por el monte, pero nunca se ha fijado en el monte y nunca ha buscado ese monte para adorar, porque no era un lugar de adoración. Pero desde aquel momento que esa zarza empieza a arder, Dios le hace inclusive una promesa, le hace una promesa fuerte a Abraham y le dice, en este monte, aquí en este monte vas a estar con el pueblo de Dios. Y para nosotros es importante porque en la omnipresencia de Dios, dice en Jeremías 23:24b, no lleno yo el cielo y la tierra, para decir que Él está en todos los lugares. No lleno yo el cielo y la tierra, Jeremías 23:24b dice esto, lo cual dice que hay una necesidad grande de entender que Dios está en todos los lugares y está presente aún en las necesidades nuestras, en las circunstancias nuestras. Por eso en esta época de pandemia, en algunos momentos bajamos el ánimo, pero vino el Espíritu de Dios y reanimó nuestra vida y vimos que podíamos seguir adelante porque Dios está con nosotros. Pero vamos a leer los versículos 4 y 5 que nos van a ayudar a entender también otro elemento de la manifestación de los atributos de Dios en la vida de ese encuentro con Moisés. Pastor Álvaro, 4 y 5. Cuando el Señor vio que Moisés estaba acercando para observar mejor, lo llamó desde el arbusto. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Dios le dijo, no te acerques más y quítate el calzado porque el suelo que estás pisando es sagrado. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mire qué interesante. Mire qué interesante este encuentro. Mire qué interesante este momento. Repito, pasó muchas veces por este monte, pero en este momento le pide a Dios que se quite su calzado. La santidad es un atributo exclusivo de Dios. Nadie más es santo. Él nos invita a que seamos santos como yo soy santo, dice la palabra del Señor, pero el santo exclusivo es Él. El que no tiene mancha, el que no tiene ninguna arruga en su vida, en su magnificencia. Él es un santo, pero no puede Moisés acercarse con la misma libertad. Cuando se va a acercar, le dice, quítate tu calzado. Y eso tiene una cantidad de explicaciones. Ahí podríamos estar con el profesor Luis Carlos encontrando todas las explicaciones, porque como 7 explicaciones diferentes teólogos lo explican. Pero quiero acercarme solamente a decir que cuando nos acercamos a Dios,
Tenemos que abandonar nuestros zapatos, nuestro calzado, para poder caminar en el propósito de Él. Solamente quiero llevarlo a esa dimensión. ¿Por qué? Porque a veces nuestro calzado nos lleva a otra dirección, nos lleva a otra dimensión. Y ese lugar de santidad, para caminar con Dios, no podemos caminar con ese calzado nuestro, con ese pensamiento nuestro, con esa idea nuestra. Por eso dice la Escritura que el que llega a Cristo se convierte en una nueva criatura, y el que se acerca a Dios se convierte en una nueva criatura, es transformado por el poder del Espíritu de Dios. Y en ese momento Moisés no podía ni siquiera mirar el rostro de Dios, tenía mucho miedo. Eso necesitamos nosotros, quitar nuestro calzado, mirar la santidad de Dios y caminar en ella. No hay lugar más santo ni más agradable que estar un minuto en la presencia del Señor. Yo no sé cuántos viven esa experiencia y solamente, sí, vivimos 24 horas bajo la supervisión de Dios, pero que usted se acerque a Dios, que viva esa experiencia con Dios, que viva ese acercamiento con Dios, a encontrarse con esa santidad. Razón tiene la palabra cuando dice que si estamos cargados y cansados y vamos a Él, ¿qué pasa? Él nos hará descansar. Y nosotros sentarnos a los pies de Él, estar en los pies de Él, allí descansando, buscando ese refrigerio, ese oasis en la presencia de Él. Moisés un poco asustado, un poco apabullado viendo tanta situación de momento y escuchar esa voz que no lo llama de otra manera sino por su propio nombre. A mí siempre que la palabra de Dios llama a los hombres de Dios por su propio nombre, en esa experiencia neumatológica, para mí es una expresión muy fuerte, porque yo digo, conoce nuestro nombre, sabe nuestro nombre. Y Dios conocía a Moisés y sabía de Moisés, pero también sabía que Moisés estaba huyendo a vivir una realidad, y ese calzado de huir tenía que abandonarlo para poder regresar con paso firme a la nueva tarea. No podemos andar con el calzado que nos produce miedo, que nos produce pánico. Tenemos que andar con el nuevo calzado del Señor, el apresto, que llamamos ahora, el evangelio, que nos da la seguridad, nos da la confianza y nos da una realidad para no andar con temores, para no andar con miedo, porque Él promete que está con nosotros. Y esa santidad se va a reflejar en nosotros cada día que nos acercamos más a Él, escuchamos más a Él, lo entendemos más a Él. Moisés, en esa nueva experiencia, conoce a un Dios santo, a un Dios que conoce a Moisés y quiere acercarse de manera especial a Él. El versículo 5 y 6, por favor, Pastor Álvaro. Con mucho gusto, Pastor. 5 y 6. Sí. Dios le dijo, no te acerques más y quítate el calzado porque el suelo que estás pisando es sagrado. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es necesario que nosotros logremos dimensionar esto. Ya llegó al lugar santo, pero también ha acompañado en la fe a todos los patriarcas. Y le menciona quiénes ha acompañado. Le menciona que esa fe con la cual él debe nacer hoy no es una fe nueva. Es una fe que ha sido inculcada desde diferentes generaciones. Y ahí está lo inmutable de Dios. Nunca cambió. Siempre estuvo en el pasado con los patriarcas y ahora en el presente con Moisés y hoy en el presente con nosotros. ¿Cuánto podemos decir que Dios está presente con nosotros? ¿Cuánto podemos confiar de que Dios está presente con nosotros? Que estamos seguros de que Él está con nosotros. Y que las generaciones y los tiempos no han hecho que Dios cambie. Él no tiene variación, Él no varía. Él es un Dios que permanece en su proyecto, en su ideal, y el proyecto de Dios sigue siendo el mismo, de que todos lleguemos a conocer una verdadera libertad que nos lleve a la salvación. Y la preocupación en ese momento de Dios era que el pueblo estaba en esclavitud, estaba sometido a la esclavitud y necesitaba ser libre. Y el instrumento que él iba a usar necesitaba entender que no estaba improvisando, que no era un Dios que improvisa y que se encontró con él para improvisar,
Es un Dios que tiene el control, un Dios que tiene el amor por el pueblo y que quiere construir un pueblo restaurado, pero no un pueblo esclavo, sino un pueblo libre para Él. Allí es necesario entender cómo Dios trabaja en medio nuestro. Y quiere darle libertad a muchas personas, porque quizás usted y yo somos el papel de Moisés. ¿Cuántos viven en esclavitud? ¿Cuántos viven en dificultades y en crisis? Y usted y yo podemos acompañar para que esas personas sean libres. Pero quizás nosotros no hemos visto que Dios es el inmutable y que también quiere que nosotros vayamos y hagamos la tarea de dar libertad a través del poder del Espíritu de Dios. Todas las generaciones requieren un verdadero Dios. Todas las generaciones requieren entender a ese verdadero Dios. Un Dios de transformación, un Dios de cambio para el ser humano. Mas no va a cambiar Él, ni va a ser Él diferente. El amor de Dios sigue siendo el mismo. Sea usted, sea bueno, sea malo, sea como sea, Dios te sigue amando. Pero lo importante es que Dios no va a amar aquellas cosas que están fuera del propósito de Él. Y por eso nosotros nos acercamos a Él, para entender ese verdadero amor, esa verdadera dimensión del amor de Dios. No tiene variación. Y Él afirma nuestra fe. Afirmó la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y hoy está afirmando la fe ¿de quién? De Moisés. Y nosotros hoy tenemos que afirmar nuestra fe nuevamente en Dios. Siempre en Dios. Caminando en Dios. Y quiero también invitarles para que entremos a una parte bien central de esta palabra, que es el versículo 7. Solamente el versículo 7, Pastor Álvaro. Moisés se cubrió la cara porque tenía miedo de mirar a Dios. Pero el Señor dijo: he visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo en Egipto de mano de sus opresores y he escuchado sus quejas pidiendo ayuda. Estoy consciente de su dolor. Versículo 7. Qué bueno. Lo omnisciente de Dios. Todo lo conoce. Alguien dice, la ancianita que está por allá solita, nadie ora por ella. Sí, Dios está pendiente de ella. Que el abuelito, que el niño, que el desamparado. Dios está pendiente de él. Dios ama. Y esas personas que trabajaban fuertemente para levantar los grandes edificios de Egipto, Dios los estaba viendo sufrir. Los estaba viendo cómo lloraban y cómo trabajaban horarios supremamente largos, densos los horarios. Pero es claro cuando dice que vio, que está viendo al pueblo, que está escuchando, oyendo al pueblo y que está conociendo. Tres verbos muy importantes dentro del hebreo. No voy a entrar allí, pero quiero mostrar que él está preocupado de manera intencional por el pueblo, no de sorpresa ni de momento, sino de manera intencional. Está preocupado porque es su pueblo, y le había hecho una promesa a Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y era imposible que esas naciones fueran a ser benditas en esclavitud. Y él no podía fallar a esa realidad. Él no era inconsciente de esa realidad que vivía el pueblo. Quizás algunos del pueblo ya se habían acomodado a las circunstancias, así como nosotros nos hemos acomodado a una iglesia, nos hemos acomodado a un ministerio, nos hemos acomodado a un estilo de vida que nos lleva al relax y muchas cosas que nos tienen a nosotros en un estado quizás de tranquilidad y de confianza. Pero Dios no quiso tampoco que Moisés estuviera allá donde su suegro Jetro, en esa comodidad y confianza, sino que tenía que salir de esa comodidad para empezar el nuevo proyecto de Dios. Y Dios estaba preocupado por su pueblo, porque cuando dice que la zarza ardía o el arbusto ardía y no se consumía, esa zarza y ese arbusto no significa más que el pueblo de Dios que sufría y que no se consumía, seguía siendo fuerte, que carecía, que se hacía muy poderoso al interior, pero en número, más no
en otras áreas, porque se había multiplicado de muchas maneras. Se había multiplicado quizás en grandor de pueblo, mas no en administración ni nada de esas áreas. Simplemente había crecido para ser cada día más esclavo. Y Dios se dolía de ese pueblo. Si nosotros miramos, la intención de Dios es mostrarle a Moisés, ese pueblo sufre y yo sufro junto con el pueblo. Porque Dios también se duele cuando nosotros no vamos bien. Porque Dios también se duele cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros hacemos cosas a nuestra manera. El Dios que lo ve, el Dios que lo oye y el Dios que conoce, ese Dios omnisciente. Ese Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que lo conozcamos a Él y que vivamos en Él. Para Él somos nosotros. Y qué difícil para nosotros entender en esa omnisciencia de Dios que Él no conoce lo que sigue para nosotros, que no sabe lo que va a hacer de nosotros. Es difícil para nosotros no entender cómo Dios quiere operar en nuestra vida. En la vida de Moisés era una situación difícil. Si uno leyera todo el capítulo, se encontraría con las dificultades que tuvo Moisés para entender a Dios en ese proyecto. Todas las limitantes que le puso. Pero Dios, usando todos sus atributos manifiestos allí, fue convenciendo a Moisés. Y quizás David utiliza un término muy fuerte: Señor, me sedujo. Y quizás Dios nos seduce a nosotros para que nosotros entendamos, ¿sí? Alguien decía que nos manipula, pero yo digo es que nos seduce para que nos convence, para que nos convenza esa tarea, la realidad de lo que tenemos que hacer. Y viene el versículo 8 y el versículo 12 y 21, Pastor Álvaro, 8, 12 y 21. Versículo 8. Ahora voy a bajar a salvar mi pueblo de los egipcios. Los voy a sacar de allá y los voy a llevar a una tierra buena y espaciosa que rebosa de leche y miel. Es la tierra de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Versículo 12. Dios le respondió: irás porque yo estaré contigo. Esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando liberes de Egipto a mi pueblo, ustedes vendrán a adorarme en este monte. Versículo 21. Haré que el pueblo de Egipto se porte bien con los israelitas. Los egipcios le darán muchos regalos a tu pueblo cuando se vayan. Bien, gracias, hermano Álvaro. Gracias por ayudarme con las lecturas. Con gusto. El Dios omnipotente, el que nada lo detiene. Quizás el faraón era el obstáculo grande para Moisés. Yo no sé cuál es el obstáculo grande que se nos presenta para nosotros, pero para Moisés ni siquiera pensaba en todo Egipto, sino solamente pensaba en el faraón, que no lo iba a aceptar. Después de haber estado paseándose en su juventud por todos los pasillos del palacio, hoy tiene miedo de entrar a ese palacio. Tiene mucho miedo de entrar a ese palacio. Pero el Dios omnipotente le dice en el versículo 12 que estará con él y lo acompañará. Pero lo más importante en el versículo 8 es que nadie le dice a Dios que descienda, sino que él decide descender. Y el versículo 8 enfatiza diciendo que Dios descendió para liberar. No es Moisés quien va a liberar al pueblo. No es usted el que hace la tarea. Ahí es claro el versículo 8 que es Dios quien va a liberar. Siempre le hemos colocado los créditos a las personas. Siempre le damos los reconocimientos a las personas. Y por último, a veces nos acordamos de Dios. Pero es claro en el versículo 8, he descendido para liberarlos. He descendido para liberarlos. No dijo solamente usted hace la tarea, sino que yo voy a estar incluido en la tarea. Cuando Dios te entrega una tarea, este Dios omnipotente asume primero la tarea. Mi Padre trabaja y yo trabajo, dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Todo el tiempo Dios está trabajando en beneficio nuestro. El Dios omnipotente está descendiendo.
el Dios omnipotente ha descendido sobre nosotros para acompañarnos. No nos va a abandonar, no te desampararé ni te dejaré. Y el versículo 12 dice, porque yo estaré contigo y esto te será por señal. Volverás con un pueblo libre. Y lo llena de regalos al final. Llega y dice, y no te irás con las manos vacías, sino que te llenarán las manos, te irás con las manos llenas. Y los que conocemos la historia y sabemos de la historia, sabemos que entregaban sus prendas, sus ropas, sus ganados, para que se fueran junto con ellos de Egipto, que salieran de la esclavitud. El pago por la fe, por la confianza, por la seguridad, por haber confiado de que Dios es un Dios que liberta. Dios es un Dios de amor y un Dios que se está manifestando de manera constantemente en nosotros. Él va a utilizar todos sus atributos para beneficio nuestro, para que le conozcamos. No es que nosotros amamos a Dios, es que Él nos amó primero a nosotros. Y por eso está buscando hombres y mujeres que quieran hacer un corte en su vida y que quieran transformar y tomar decisiones diferentes. Quizás estás cómodo con tu sueldo, estás cómodo con tu familia, estás cómodo en lo que estás en este momento. ¿Y a quién no le gusta el confort? Dígamelo a mí. Me gusta mucho el confort. Pero Dios nos saca de ese confort que vivimos para que le sirvamos a su reino. Y se nos está mostrando de muchas maneras y de muchas formas. Pero yo quiero decirles algo, mis hermanos y amigos que están allí. Él tiene el proyecto claro. Solamente usted y yo debemos caminar con Él. Que tengamos la capacidad de ver al Dios omnipresente al lado nuestro todo el tiempo. No un Dios que aparece cuando tengo la crisis, cuando tengo la dificultad, sino un Dios que está todo el tiempo conmigo. Está en todos los tiempos conmigo. Pero también que me pueda acercar a esa santidad de Dios. De cuando en vez de buscar y decir, esta hora solamente es para mi Señor, le canto, le alabo, le adoro, le exalto. No para que alguien me vea que levanto las manos, o hablo en lenguas, o hago esto o esto otro. No, no, no. Es mi relación con Dios, ese face to face que podemos tener con el Señor. Nadie puede cambiar ese momento con nosotros, esa relación cara a cara con el Señor. Porque Dios no te va a cambiar si tú no permites. Porque el que necesita cambiar soy yo, no Dios. Dios es inmutable, Él es eterno, Él está con nosotros, siempre es el mismo. Yo necesito cambiar, necesito ser transformado, necesito llegar, como dice el apóstol Pablo, a la estatura de la plenitud y trabajar en ella. Pero también ver a un Dios omnisciente, que conoce mi corazón, que conoce la realidad de lo que soy, del pueblo que está alrededor mío. Y también saber que el Dios omnipotente tiene el camino abierto, el mar abierto para que crucemos. Yo siempre me impresiono cuando escucho que el mar se abrió, cuando yo escucho que no había camino y que Dios hizo camino. Yo digo, Él es Dios, Él es soberano, eterno, por siempre y para siempre. Que Dios nos permita que esta palabra influya en nuestras vidas para transformación y acoplamiento en la tarea que Él nos ha dejado. Dios les continúe bendiciendo y esta palabra siga haciendo eco en cada uno de nosotros. Bendiciones.